Bienvenidos al podcast de Conexión Pastoral. Una vez más, en este episodio, seguimos hablando y conversando con los pastores alrededor del mundo sobre cómo ser una iglesia mucho menos vertical y una iglesia mucho más horizontal para poder ser una iglesia presente, relevante en la sociedad que hoy nos toca vivir. Quizás mientras estamos grabando este episodio, encontramos algo más que se suma a la crisis del momento, porque de pronto no solo estamos enfrentando una pandemia que nos tiene en cuarentena, con distanciamiento físico, social, que ha provocado una situación económica en muchas personas, en la iglesia, en el mercado económico, pero también nos encontramos grabando este episodio en medio de una crisis de confrontación racial, con un conflicto en Estados Unidos, con diferentes manifestaciones a lo largo y a lo ancho de la nación. Así que creo que nos encontramos en una sociedad en crisis, y eso es innegable. Pero lo que no podemos darnos el lujo es que cuando la sociedad está en crisis, la iglesia esté en crisis, sino que la iglesia necesita más que nunca estar equipada, preparada y posicionada de tal manera que somos realmente la respuesta de Dios para esta sociedad. Somos la respuesta de un amor redentor de Dios para esta humanidad y para esta sociedad en la que hoy nos toca vivir. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Con Sergio nos conocemos desde hace muchos años. Cada uno hemos tenido responsabilidades en nuestras denominaciones. Sergio es de las Asambleas de Dios, pues yo soy parte de la Iglesia Cuadrangular. Pero a lo largo del camino, mientras Sergio ha sido usado tremendamente por el Señor en su familia de iglesias, nos hemos cruzado muchas veces en el camino, conversado y compartido. Él me ha invitado más de una vez a participar con ellos y hoy me toca a mí decirle a Sergio, te necesitamos hablar con vos. Así que hoy tenemos al doctor Sergio Navarrete, quien es el vicepresidente de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios, y también es el supervisor del Southern Pacific District de las Asambleas de Dios, que incluye el estado de California, Nevada y Hawái. El doctor Sergio Navarrete es alguien que además es un escritor. Él escribió un libro que se llama El Discipulado Radical de Jesús, ¿sí? Con toda la intención del mundo, le hablé a Sergio y le dije, Sergio, ¿por qué no conversamos un rato sobre una iglesia horizontal y cómo esa iglesia horizontal es una iglesia que activamente discipula, forma, multiplica discípulos que son seguidores de Jesús y no solamente seguidores de un estilo de iglesia? Así que, Sergio, bienvenido a este diálogo, a esta conversación. Me encantaría muchísimo que puedas darle un saludo a los pastores que nos están escuchando. Daniel, muchísimas gracias. Qué bendecido soy. Gracias por esta bendición y oportunidad que me das. Y saludamos a todos los pastores que están aquí viéndonos y escuchándonos. Y luego este tema Dios me ha ministrado y pasé años investigando sobre el tema. Así que, Daniel, gracias. Buenísimo. Contanos un poquito, antes de que podamos empezar a hablar sobre el discipulado propiamente, contanos la historia del libro, cómo escribiste ese libro, qué hay detrás de ese libro, la razón, el corazón del discipulado radical de Jesús. Sí, mira, hace ya más 25 años, híjole, qué rápido pasa el tiempo. Estás viejo, ¿eh? Estás viejo. Asusta, güey. Pero entramos al seminario Fuller para tomar unas clases de maestría. Era dando clases allí en La Puente, en nuestro instituto, pero entramos allá. Y una clase, pero yo fui al seminario con mi idea, yo quería ser un consejero matrimonial. Dije yo, los matrimonios
se necesita mucho, así que Señor, vamos, voy a dar una maestría. Pero una clase me tumbó, me destruyó todos mis planes y mi meta, y fue la clase de El Discipulado de Jesucristo, por el doctor George Gay, ahí en el departamento hispano. En esa clase, 10 semanas, una clase, entramos a estudiar los evangelios y la vida de Jesús, el reino de Dios, pero el tema de el discipulado y el mandato de Cristo, ir y hacer discípulos. Ahí mi vida y mis metas, ahí dije, no. Matrimonio sí, es importante, pero si hacemos discípulos, se va a solucionar muchas cosas. Matrimonios se van a solucionar, iglesia, problemas, a la sociedad, con solo obedecer el mandato de Cristo, de hacer discípulos. Y no solo miembros, y no solo líderes, y no, solo. Allí aprendí, entonces, de ahí empecé a investigar este tema. Y un versículo de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 14, 26. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y luego también dice, si no aborrece a padre, a madre, a mujer, a hijos, a hermanos, hermanas, y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo dije, un momento, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? Y ahí empezó todo, investigando, y salió este libro del discipulado radical de Jesús. Pues entremos en tema entonces, porque 25 años de preparación para esto, además de que has estado involucrado en el proceso de formación de discípulos, de hacer otros discípulos de Jesús. ¿Cómo pensamos en la iglesia sobre el discipulado? Cuando estamos hablando de que la iglesia necesita ser una iglesia mucho más horizontal, si va a ser una iglesia que va a dar una respuesta a la sociedad, pero también va a habilitar a cada creyente en la iglesia a esta tarea del discipulado, porque al final del día, la tarea del discipulado no es responsabilidad del pastor o del encargado de la educación cristiana, es una responsabilidad de todos nosotros. Así que, Sergio, ¿cómo pensamos la iglesia? Como una iglesia involucrada y habilitada, o sea, ¿cómo la organizamos? ¿Cómo la preparamos? ¿Qué cosas necesitamos hacer y repensar en nuestras iglesias locales para tener un discipulado y una multiplicación de seguidores de Jesús? Sí. Mira, en estos tiempos de investigación, nos hemos dado cuenta que la iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos, y quizás esto es mundial también, hemos cometido un grave error. Y el error es este. Pastor busca y gana almas, pero hace discípulos de su iglesia. Queremos hacer seguidores de mi iglesia o seguidores de una iglesia norteamericana. Queremos vivir un cristianismo norteamericano, suave, chévere, fácil. Pero y entonces, al hacer discípulos nuestros o de mi iglesia, y nos separamos o nos olvidamos de hacer discípulos de Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo tenía en mente cuando Él dijo, ir y hagan discípulos? Y si quieren ser mis discípulos, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Entonces, allí nos damos cuenta que por esta causa, y por unas cuantas más, pero por esta causa, la iglesia norteamericana hemos cometido un grave error y nos causamos problemas porque no hacemos discípulos comprometidos a Cristo, sino entonces creo que la iglesia debemos regresar a la mente y al corazón de Cristo.
que él buscó a discípulos entregados, comprometidos a él y dispuestos a todo, aún a ir a la cruz, a sufrir. A los primeros discípulos en el libro de Hechos, los golpeaban, los ponían en la cárcel, los apedreaban, pero ellos se quitaban el polvo y seguían porque tenían una relación con Cristo. Su vida era Cristo. Pero creo que en el día de hoy, en Estados Unidos, debemos hacer un discipulado y un cristianismo no tanto institucional, sino un discipulado con relación a Jesús, a Cristo, y diariamente ir aprendiendo de Él, escuchándole a Él, cambiando nuestra vida. Entonces, si un pastor hace discípulos, esos discípulos van a ser otros discípulos, y ahí la multiplicación, pero ya no es tanto institucional o de mi iglesia. Muchos pastores ven su ministerio teniendo servicios rutinarios, lo mismo y lo mismo y lo mismo, y servicio tras servicio, y tenemos a la iglesia encerrados en el templo, pero ya no hay tiempo para que Cristo tome el control de nuestra vida y se refleje. Entonces, cambiar nuestra manera de ser. ¿Sabes? Estoy contento un poquito, no mucho, pero un poco de este coronavirus, porque nos ha sentado a todos, nos ha mandado al cuarto, váyase al cuarto y siéntese y reflexione todo, porque antes vivíamos corriendo y corriendo, un cristianismo afanado, pero entonces estábamos el discipulado sufriendo, no haciendo discípulos de Cristo, sino seguidores de mi iglesia o miembros de mi iglesia. Y eso es diferente. Y quiero felicitarte, Daniel, por esto, que de una iglesia no tanto vertical, una iglesia no tanto jerárquica, sino horizontal. Y ahí yo veo en el libro de los Hechos, con los 120, cayó el Espíritu Santo en ellos y ellos salieron los 120 fueron cada quien con el poder y la presencia y la unción. Entonces ellos, esos 120 haciendo discípulos, transformaron el mundo. Y creo que eso es lo que el mundo de hoy se necesita. Quiero también, sí, mira, nomás... Te interrumpo un segundo, pero es increíble porque quiero rescatar algunas frases que has lanzado que me parece que es importante remarcarlas, como hablaste de que hacemos discípulos de nuestra iglesia en lugar de discípulos de Jesús, o sea, seguidores de la iglesia, y los hacemos miembros en lugar de hacer seguidores de Jesús, esa relación genuina y real. Y esta palabra discipulado institucional, ¿no? Cuando te escucho, imagino entonces estos procesos tan sistemáticos de clase 1, 2 y 3, y entonces si pasás por aquí, por allá, tenés beneficio esto y aquello, y entramos en esos sistemas más de educación que de formación de vida, porque hemos institucionalizado el discipulado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se ve un discipulado que es mucho más orgánico, que fluye más en la vida diaria, en una relación genuina con Dios y en una relación genuina con el Señor Jesús, pero que también es un discipulado que tiene que ver con las relaciones que tenemos unos con otros, ¿no? Pero quiero remarcar este hecho, o sea, el discipulado de una iglesia horizontal no es tan institucionalizado, es un discipulado entonces que es mucho más orgánico, me parece a mí. Sí, sí. Mira,
quiero recordar a todos, el pastor Bill Hybels, allá en Chicago, una iglesia grande, 30,000 miembros. Él era quizás uno de los pastores ejemplares evangélicos cristianos en Estados Unidos. Iglesia grande, ministerio. Pero él sale, Dios lo confronta y él sale y pide perdón a la iglesia. Y dicen, perdónenme. Yo en estos años me he entregado a hacer de esta iglesia una institución fuertísima, ejemplar, nacional, mundial. Pero no estamos haciendo discípulos de Cristo. Y él confiesa, se arrepiente públicamente y dice, hemos estado haciendo seguidores y miembros de esta iglesia, o seguidores de Bill Hybels, pero eso no es el evangelio, eso no es el reino de Dios. El reino de Cristo nos dio una orden en Mateo 28. Él no dijo, vayan y hagan grandes denominaciones o grandes templos o grandes líderes. No, hagan discípulos. Y no es opcional, él dio un mandato. Dice, enseñándolos. Entonces, el discipulado los pastores en Estados Unidos, aquí en este país que se vive o antes del COVID-19, una vida materialista tremenda, entregados todo al afán, pero los pastores no dábamos tiempo a los miembros y a los líderes que tuvieran en su horario tiempo con Cristo, tiempo con la palabra, para que el Espíritu Santo y la palabra nos confronten diariamente. Y cuando vayamos al trabajo, a la familia, no, vivíamos un cristianismo institucionalizado, más de mi iglesia, pero también afanado, corriendo, y no había tiempo. Mira, también el seminario Fuller hace unos 15 años hizo un estudio aquí en el área de Los Ángeles, más de 1,000 pastores, y les hace más de 100 preguntas y les habla sobre su pastorado. Y pastores contestan este cuestionario y hablan más del 50-60% problemas en su matrimonio, más del 79% en depresión aguda, pero contestan, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo vivo corriendo, preparando mensajes. Entonces, la iglesia norteamericana en el siglo pasado aprendimos a tener una iglesia más comercial y no tanto del Nuevo Testamento, del reino de Dios. Y creo que esto del COVID-19, Dios nos sienta y nos dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué tipo de cristianismo están enseñando? El siglo pasado, y también este libro me confrontó tremendo, la vida y los libros a ver, aquí también Siri quiere participar, se emociona. Pero mira, la vida y los libros del pastor de Alemania, Dietrich Bonhoeffer, 1937. Él se encuentra algo parecido a lo que vivimos en el día de hoy. Y él escribe su libro, El costo del discipulado. Y también le hace un llamado fuertísimo a la iglesia de Alemania, que muchos se habían unido con Hitler y lo habían levantado a Hitler porque Hitler los engañó y les prometió una Alemania nueva y pastores y iglesias se unieron. Entonces Bonhoeffer les dice, un momento, ustedes siguen la gracia barata, pero la gracia de Cristo le costó su vida. Y cuando Él llama a alguien, Él nos dice, ven y muere.
Entonces morimos al mundo, pero entonces discipulado es morir al mundo, a nuestros deseos y diariamente entregarnos a una disciplina para que Cristo se refleje en nosotros y nos llene y nos transforme. Entonces, nuestro trabajo no es tanto hacer grandes instituciones o grandes templos, es hacer discípulos. ¿Cómo organizamos la iglesia para eso? ¿Cómo movilizamos a la iglesia a hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Eso, ahora, tiene que empezar en el pastor. Todo empieza o termina con el pastor. El pastor tiene que decidirse y decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Pues él se convierte y se hace en un pastor, y yo le llamaría de Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, empieza en el pastor, siendo un seguidor de Cristo y que Cristo le llene a él, y el pastor obedeciendo al Espíritu Santo y a la palabra. Entonces, él haciendo discípulos, ya no tanto haciendo instituciones, haciendo discípulos. Y esos discípulos en su vida cotidiana, en su familia, en su trabajo, con las amistades, este discípulo, lo que él va aprendiendo, cómo Cristo va creciendo en él también lo enseña a los demás. Entonces, es una vida diaria, un discipulado radical, comprometido, poniendo a Cristo número uno en todas nuestras decisiones financieras, familiares, de matrimonio, de empleo, de metas, de sueños, que Cristo sea el Rey. Y es una vida diaria, pero un discipulado que crece diariamente. Pero el pastor empieza, muchos no hacen discípulos porque no son discípulos. Eso es un punto fundamental, ¿no? Muchos no hacen discípulos de Jesús porque ellos mismos no son discípulos de Jesús. No son. Vivimos para nosotros. Esa es la cultura norteamericana. Viviendo para mí, para mi ego, para mis logros. Eso no es el reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Imaginemos y supongamos que quienes nos están escuchando son pastores, y al escuchar lo que vos acabas de decir, el Espíritu Santo trae una convicción y les dice, quiero que seas un discípulo de Jesús, y empiezan a reconocer que ellos mismos no lo son. ¿Cómo hace un pastor? Ahora, no le estamos hablando al miembro común de la iglesia, estamos hablando de un pastor. Vos dijiste este discipulado radical de Jesús, una iglesia horizontal que se enfoca en hacer seguidores de Jesús, comienza con el pastor mismo siendo discípulo y siendo él mismo un seguidor de Jesús. ¿Cómo lo hace? ¿Qué cosas tiene que hacer el pastor? ¿Cómo hace un pastor hoy para cambiar este sistema? Muchos obviamente frenaron su vida, la iglesia se frenó, pero también he escuchado, Sergio, que muchos pastores me dicen, tengo más trabajo que antes, porque ahora desde la casa tengo que grabar los videos, tengo que llamar a todo el mundo, tengo que asegurarme esto y aquello. Así que yo imagino que muchos de estos pastores que antes estaban súper entretenidos y ocupados y no tenían tiempo para orar porque estaban obviamente trabajando en la iglesia y haciendo seguidores de la iglesia, miembros de la iglesia, que quizás hoy están más ocupados que antes. ¿Cómo frena un pastor? ¿Qué cosas necesita hacer un pastor? ¿Qué decisiones que necesita tomar? O quizás yo diría, uno no puede hacer cambios si no está disponible para perder ciertas cosas. Porque todo cambio implica perder ciertas cosas para ajustarte a donde tenés que estar. Entonces, aquí está Sergio Navarrete, pastor de pastores, alguien que ministra pastores, trabaja con pastores. ¿Cómo hace un pastor que se siente que hoy no es un discípulo de Jesús, pero que él dice, voy a dar el primer paso para que la iglesia misma se transforme en una iglesia hacedora de discípulos? Sí, ok. Mira, creo que el primer paso
es permitir que el Espíritu Santo nos confronte. ¿Qué estilo de vida estamos llevando? Cuando yo doy este curso, hago a los pastores a examinar cómo usamos nuestro tiempo. ¿A qué damos más tiempo? Entonces uno examina por una semana, 2, 3 semanas y cada media hora y ve su calendario y ve su estilo de vida. ¿A qué le estoy dando más prioridad? ¿Qué es mi prioridad en la vida? Entonces, ese es el primer confrontamiento. Y entonces, ya cuando miramos eso, entonces hay cambios. Necesitamos cambiar. El pastor necesita cambiar y al querer ser un discípulo de Jesús, primero ponerlo a Él como dueño y amo de mi vida, de mis sueños, de mis propósitos, de mis valores. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esta vida? Ponérselo todo a los pies de Cristo y decir, tú eres mi Rey y mi Señor. Y luego el Espíritu Santo reajustando nuestras prioridades. Entonces, un discípulo primero en su horario diario pone tiempo con Dios y con la palabra. Y su vida interna, no cambiar tanto lo externo, aunque también eso es secundario, cambiar lo de afuera, pero lo más importante es cambiar quiénes somos adentro, nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, que nuestro interior diariamente vayamos creciendo a la imagen de Cristo y comprando libros buenos sobre discipulado. Este libro del costo del discipulado lo recomiendo. Está en español, está en Amazon. Ese libro nos confronta y confrontó a este pastor Bill Hybels de 30,000 miembros y dijo, la estoy regando, no estoy haciendo discípulos. Pero gloria a Dios que aceptó y se arrepintió. Entonces, pero empieza con el pastor convirtiéndose en discípulo de Cristo. Y luego el Espíritu Santo viene y la palabra cambia nuestro interior y nuestras metas cambian. Ya no es tanto construir el mejor templo de la comunidad, aunque no hay nada malo con eso. Pero si esa es nuestra prioridad, en vez de ser discípulos, ahí sí estamos mal. Bueno, hemos estado hablando sobre el discipulado con el doctor Sergio Navarrete, autor del libro El discipulado radical de Jesús. Pastor Sergio, sos una bendición para el reino de Dios, para la iglesia. Gracias porque soltaste varias perlas, varias herramientas preciosas para los pastores, especialmente hablando sobre el discipulado, cómo repensamos, cómo ajustamos nuestros paradigmas sobre el ser iglesia y especialmente ser una iglesia mucho más horizontal que está enfocada y repensando en hacer seguidores de Jesús, en una relación genuina. Y haciendo un poco el resumen, entonces ese discipulado no comienza en un programa. Creo que este es el gran mensaje del episodio de hoy. El discipulado de una iglesia horizontal no comienza en la capacidad de organizar un buen programa, comienza en la disponibilidad del pastor, de él mismo hacer un compromiso, ser él mismo un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Entonces, y a partir de allí ajustar toda su vida para eso. Sé que es difícil en la sociedad de hoy porque los pastores están bajo la presión a veces de los números y de la iglesia, y cómo hago esto y aquello, y si tengo que pagar cuentas, y si necesito hacer un montón de cosas, y los pastores están bajo presión. Pero creo que al igual que vos, yo hemos entendido que cuando priorizamos la relación con Jesús, todas las demás cosas caen en su lugar justo, ¿no? Entonces,
Vamos a cerrar el episodio de hoy, Sergio. Estamos llegando ya al final del tiempo que tenemos, pero me encantaría que pudieras cerrar con un mensaje a la pastoral, a los líderes de la iglesia, y especialmente en un momento como este, ¿no? En el que nos toca vivir de crisis, con una palabra para todos. Gracias, Daniel, y me he gozado grandemente. Mira, un puntito más. La primera iglesia después de Hechos 2, de la llenura del Espíritu Santo y creciendo, Pedro se levanta y predica y 3,000 y después crecen miles. Y la iglesia, y salen, ellos fueron empoderados, los 120, no tanto en una institución, sino por lo que el Espíritu Santo en él, y salieron y hicieron discípulos y creció. Pero la iglesia, la primera iglesia, se afectó después de ese crecimiento grande cuando el Imperio Romano y Constantino institucionó la iglesia. Y ya puso a obispos y puso a líderes y a los demás los sentó en las bancas. Cuando el Espíritu los empoderó a que salieran, el imperio los sentó y dijo, no, ahora solo los sacerdotes o pastores, ellos son los únicos que van. Y ahí la iglesia se lastimó grandemente. Entonces, el día de hoy, el siglo XXI, la iglesia horizontal, pero empieza con el pastor siendo el discípulo y haciendo discípulos y empoderándolos para que ellos vayan, esos discípulos, y hagan más discípulos. Y va a haber una multiplicación y un crecimiento fenomenal. Amén. Cuando hacemos discípulos de Cristo Jesús. Amén. Buenísimo, gracias, Sergio. Creo que esto da para que otro día te invitemos de vuelta y sigamos conversando. Como diría un amigo mío, todo por el mismo precio, por supuesto. Entonces, quería cerrar ya el episodio diciéndole a los pastores y a quienes nos escuchan y están en este diálogo, este podcast no está producido como un estudio bíblico, sino como una conversación. Estamos buscando un diálogo y una conversación en la que podamos empezar juntos a replantearnos la forma en que pensamos la iglesia, la forma en que somos y hacemos iglesia. Y en esta serie en particular, cómo es que podemos ser una iglesia mucho más horizontal, una iglesia mucho más descentralizada, con mucho menos control de las cosas pequeñas y liberar mucho más al creyente para que esté siendo protagonista de la gran comisión. Y como iglesia estemos cumpliendo con la misión de Dios. Así que te invito a que nos escribas, que hagas tus comentarios, que envíes tus preguntas. En los próximos episodios tenemos más invitados y seguiremos contestando algunas preguntas. Puedes dejar tu mensaje también de voz en Anchor, donde está la plataforma del podcast. Así que gracias por acompañarnos y ser parte entonces de esto que es Conexión Pastoral, y quien te habla, tu amigo y compañero de ministerio, Daniel Prieto. Dios te bendiga mucho.